Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa que el Poder Judicial del Estado tiene para todos ustedes. Y como cada martes y jueves, nos da mucho gusto en punto de las 9 de la mañana estar aquí transmitiendo a través de Facebook, YouTube y Spotify. Y bueno, el día de hoy iniciamos una serie de pláticas y charlas con nuestros amigos notarios. El Colegio de Notarios se ha hecho presente a través de su presidente, pero ahora toca el turno a tener uno de los distinguidos notarios de Jalisco que han dejado una huella muy profunda en el estado por muchísimas cuestiones que ya platicaremos. Les presento al licenciado Rodolfo Eduardo Ramos Ruiz. Muchas gracias, licenciado, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted, Janet, por la invitación, a quien usted representa y al personal de la oficina y sobre todo a las personas que puedan ver esta entrevista o oírla, ¿sí? Yo le agradezco mucho la invitación y la oportunidad, pues, de referirse a cosas que toda la vida me han apasionado, ¿verdad? Y sí, vaya que es un deleite siempre platicar con el licenciado Rodolfo, ya que tiene un conocimiento muy amplio en diversas áreas del conocimiento, no solamente como notario, como creo que el tema agricultura es un tema que también le apasiona, la ganadería, en fin, siempre es un gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, licenciado, si gusta decirnos quién es Rodolfo Eduardo Ramos Ruiz. Bueno, yo empezaría diciendo que Rodolfo Eduardo Ramos Ruiz es un tapatío de nacimiento y de corazón. Nací aquí en Guadalajara. He tenido el privilegio de vivir toda mi vida en Guadalajara, de aquí desarrollarme, aquí haber estudiado y aquí haber ejercido la profesión y el oficio que tengo, ¿sí? Ya ahorita lo que tiene Rodolfo Ramos Ruiz pues es vejez, afortunadamente, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Y pues ya de abogado hace 59 años que concluí los estudios y me recibí. Y de notario, pues tengo también el gusto de tener ya 53 años. Entonces, durante toda esta vida, pues me ha tocado disfrutar de todo, ¿sí? De los sabores, los sinsabores, de lo agradable, de lo desagradable, pero puedo decir que ha sido una experiencia maravillosa. Claro. Y además también en algún momento fungió como servidor público en el ramo del Ayuntamiento de Guadalajara, si no me equivoco. Sí, fíjese que casi 12 años fui servidor público de la Federación, porque entonces existían lo que se llamaban las comisiones locales electorales, que ahora son sustituidas por el Instituto Nacional Electoral. Y entonces empezamos juntos, él como presidente, el licenciado Ramiro Acosta Castillo, y su servidor como secretario de la comisión, que obligadamente tenía que ser un notario. No teníamos sueldo ni retribución ninguna, teníamos que comprar los lonches el día de las elecciones para las casillas, pero fueron 12 años. Bastante. Entonces alcanzó a ser bastante, los puestos eran honoríficos, no como ahora, que son bien retribuidos. Pero fue una experiencia pues muy bonita porque me permitió conocer de adentro y frente a todo lo que dicen que antes puro fraude, pues yo puedo decir que no era así. Ajá, Cuando sí. menos que yo me haya dado cuenta, no, y en la comisión participaban pues todos los partidos que había en ese entonces, ¿verdad? Claro. Y ya de ahí dejé de serlo porque recibí la invitación del ingeniero Alberto Mora López a incorporarme como él me propuso al Ayuntamiento de Zapopan como secretario y síndico.
1982, y después en 1992, cuando ahí no completé todo el periodo, fue más o menos la mitad, y en 1992, cuando le tocó la responsabilidad del Consejo Municipal por lo de las explosiones del 22 de abril, pues de vuelta me hizo favor de proponerme como secretario y síndico, y fui secretario y síndico de Guadalajara, ahí sí ya por todo el periodo que se completó. Bien. Que, experiencias maravillosas, sobre todo por el momento en que se dio, que era muy problemático. Claro, sí, fue histórica esta etapa, pero bueno, ojalá y nunca más se tenga que repetir ese momento tan terrible, ¿no? Pero pues ya vemos que tiene usted toda una trayectoria dentro de esto. Posteriormente sé que fue presidente del Colegio de Notarios. Sí, dentro de la actividad ya de presidente del Colegio de Notarios, fui en más o menos 2009, o sea, ya también tiene su ratito. Yo quiero decirle que yo toda la vida, siendo de un padre notario, abogado, que él y un hermano fundan la rama de los abogados Ramos, que yo creo que ahorita seremos pues la familia de abogados más grande de la República. Eso que le iba a preguntar, ¿sí? ¿Cuántos abogados Ramos hay? Pues yo creo que hay más de 130. ¡Qué barbaridad! Y todos viviendo de la profesión, y todos radicando en Guadalajara, salvo alguno que ahorita sé que radica en México, y en el pasado 2 primos hermanos que fueron funcionarios judiciales, y que también por eso estuvieron en México o en algún otro lugar de la República, pero todos radicamos aquí. Y aquí vivimos todos. Toda una historia de los Ramos. Yo creo que sería importante hasta documentarla, ¿verdad? Pues a ver si hay oportunidad, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y, licenciado, ¿qué es un notario? Para que la gente que nos vea, porque esto no nada más es dirigido al público, a los abogados, sino al público en general. Entonces, pues mucha gente que sepa quién es un notario, qué hace, y a qué se dedican, y cómo históricamente han evolucionado. Bien. Yo empezaría diciendo que hay en el mundo 2 grandes sistemas notariales. Uno que es el anglosajón, que es el que tienen Inglaterra, Estados Unidos, los países que siguen más o menos su trayectoria de ellos en cuanto al derecho, y el sistema al que pertenece México, que es el sistema latino, romano, germánico, que para mí es el que es verdaderamente notario, ¿sí? En este sistema que pertenece a la mayor parte del mundo, pues México siempre ha estado inmerso, y en este sistema el notario para mí siempre será funcionario porque ejerce una función de Estado, que es la dación de fe pública, aunque ahora se dice que es profesional del derecho, dotado de esa fe pública para dar certeza a los actos en que él interviene, y es el funcionario, yo lo sintetizaría diciendo que es el funcionario encargado de que haya seguridad jurídica, ¿sí? En el sistema anglosajón esa seguridad lo obtienen vía los seguros, esa es la cultura del seguro, para todo toman seguro, y en el sistema de nosotros esa seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico de inmuebles o en la vida de los actos y contratos jurídicos, la del notario, que obligadamente tiene que ser profesional del derecho, tener 5 años de experiencia como profesional del derecho, tiene que tener 3 años en algún oficio notarial, presenta un examen, si lo obtiene, pues obtiene lo que se llama patente de aspirante al notariado. Y si ya ha obtenido esa patente, se abre concurso a alguna notaría y hay 2 o más aspirantes, tiene que venir un examen de oposición. Y entonces se accede al oficio notarial, pues quien obtenga el primer lugar o el mayor puntaje en ese examen. Y bueno, toda la actividad notarial está arreglada. Entonces, al decir está arreglada, quiere decir que no hay margen a cuestiones que estén fuera de la honradez, fuera de la ética, fuera de la moralidad, porque el notario tiene que ser vigilante de todo eso. Por supuesto, una reglamentación. Y yo les decía que lo de notario, pues a diferencia del abogado, el notario no tiene clientes.
el notario tiene usuarios, ¿sí?, que piden sus servicios que él está por ley obligado a prestar, y en cambio el abogado tiene clientes y debe ver porque ese cliente sea el que obtenga el triunfo, ya sea en el ataque o en la defensa jurídica que estén realizando. En cambio, el notario lo que tiene que ver es que haya siempre equidad jurídica en las relaciones, independientemente de quién vaya a cubrir sus honorarios, que son reglados. Hay un arancel que tiene que estar aprobado por el Congreso y el notario no puede excederse de ese arancel. No se lo paga el gobierno, lo paga el usuario de sus servicios, que para mí es un privilegio que así sea, porque eso le permite al notario pues tener una autonomía funcional. Bien. Y cuando se presenta alguna situación de que el notario tenga que dar fe de situaciones, se puede decir que ocurren dentro del ámbito del gobierno, pues tiene la independencia suficiente para dar esa fe. Pero yo vuelvo a sintetizar que para mí el notario es la persona que da la seguridad jurídica en nuestro medio. Y creo que todas las personas antes de celebrar su contrato o el acto que tengan en mente, debieran acudir a la notaría más cercana o la notaría de su confianza. Yo creo que ningún notario cobramos la consulta. Así es, son gratuitas. Sí, son gratuitas. Es una manera de poder tener acceso, porque mucha gente cree que el llegar a un notario es lo peor, que no hay acceso, lo tienen como el non plus ultra, esa imposibilidad de llegar hacia él. Pero entonces es posible yo creo que lleguen se haga y que exijan ver al notario. Sí. Es obvio, tiene unos auxiliares, pero que ellos pidan ver al notario. Claro. Y yo creo que lo logran. Para No que creo que los notarios eviten el contacto, porque además toda la actividad notarial se basa en esa cercanía del notario con la gente, ¿sí? Claro. Yo les digo que el notario, bueno, pues da fe de lo que percibe con sus 5 sentidos, pero aparte de eso, pues yo les digo que es el sastre jurídico. Va a ser el acto jurídico o el contrato jurídico conforme a las necesidades de quien lo consultan, pero tiene que verlos. Por supuesto. ¿Verdad? Tiene que verlos, tiene que percibirlos. ¿Sí? Claro. Licenciado, ¿cuál ha sido la trayectoria del notario? ¿Desde cuándo se conoce el notario en la vida de las personas? Sí, bueno, la actividad notarial es milenaria. Sí. Se remonta desde los famosos escribas egipcios, ¿sí? Y es milenaria y ha venido desenvolviéndose, y es propiamente ya en Europa cuando adquiere el carácter profesional de los estudios, ¿sí?, ya notariales y de la preparación del notario como un profesional del derecho, pero es milenaria. Yo siento que a través de esa actividad verdaderamente se puede lograr esa seguridad jurídica que se tiene, además de que haya equidad entre las partes. El notario debe ser tan fiel a su oficio notarial que el instrumento que él elabore pues nunca se vea inmiscuido en algún litigio judicial. Decía por ahí un doctrinista, César Costa, que notaría abierta, juzgado cerrado. Sí, si el notario está atento a las necesidades de la gente y les elabora lo que realmente requieren y tiene el cuidado de hacerlo como profesional del derecho, pues el resultado es que nunca van a llegar. Claro. Nunca van a llegar a los tribunales porque se supone que no debe haber litigio. Detienen a tiempo las cosas, claro. ¿Cómo está conformada una notaría? Bueno, la notaría es básicamente el notario. La notaría es como institución, que aunque muere el notario, pues sigue existiendo la notaría, nada más queda vacante. Sí. La notaría se crea por decreto del Congreso del Estado y el gobernador del estado es quien entrega el fiat, pero es la ley la que prevé la creación de la notaría, ¿sí? En su caso tiene la notaría número 40 de Guadalajara. Sí. Sí, ya tiene ahí toda la vida. Sí, yo tengo esa, no fui yo el primer notario 40, hubo 2 antes de su servidor, hubo, sí, 2. Uno fue el licenciado Alberto Gómez Gálvez, que duró poco porque luego fue a una campaña
como senador de la República y murió durante ella, y a él le sucedió como notario 40 mi padre. Ah, ya. ¿Sí? Y entonces su servidor inició su labor notarial como notario supernumerario, adscrito a mi padre. Bien. Y después esa denominación de supernumerario se cambió por la de suplente, y el notario supernumerario suplente solo podía actuar a falta del notario titular. ¿Sí? Okay. Se fue cambiando la ley y luego se permitió que ambos pudieran actuar conjuntamente. Y durante el periodo del licenciado Carlos Rivera Cebes como gobernador, se reformó la ley y se acabaron los notarios suplentes en Jalisco. Con razón, sí. Sí, ya nomás hay notarios propietarios, titulares, y lo que se permite ahora es que 2 o hasta 3 titulares se puedan asociar entre ellos. Compartiendo la misma número tienen de la que notaría, actuar cada uno tiene su número, pero todos actúan en el protocolo del notario de mayor antigüedad. ¿Sí? Yo tengo actualmente ahorita asociado a un hijo que es el notario 88, pero actúa en el protocolo que no es mío. Todo lo que tiene el notario, todos los instrumentos del notario son propiedad del Estado. Ya. Y el notario tiene la obligación de custodiarlos, el principio de lealtad, de que tiene que ver que esos documentos persistan. Y al dejar de ser notario, pues todo eso se entrega al archivo de instrumentos públicos, que es donde está la historia prácticamente del notariado. Entonces ustedes tienen muchísima relación con todas estas otras instituciones, como es el Archivo de Instrumentos Públicos, el Archivo General y otras más. El registro público de la propiedad, todos los catastros municipales. Sí, pues tenemos contacto, se puede decir, con todo el mundo oficial, porque también a nivel federal, pues tenemos el contacto con la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria. El notario siempre aquí en México ha sido coadyuvante de las autoridades fiscales, tanto a nivel federal como a nivel local y a nivel municipal. Y entonces tiene uno la obligación de, en los actos en que interviene, determinar primero si se causan impuestos, segundo, cuantificarlos, tercero, retenerlos, recibirlos de la persona que acude con uno y luego enterarlos. Últimamente ha habido también una serie de acercamientos ya y de interactuar con los juzgados. ¿En qué casos tienen ustedes ese acercamiento? Sí, también el notario tiene ya intervención en cuestiones que eran meramente judiciales, pero siempre puede uno decir que será en aquellos casos en que no hay litigio, que no hay controversia. Si hay litigio, si hay controversia o no hay conformidad unánime de todos los interesados, pues entonces el notario puede actuar. Pero si hay esa inconformidad o hay litigio, pues es obligadamente el Poder Judicial el que tenga que conocer del negocio. ¿Sí? Ya. Recientemente, si no me equivoco, hubo ahí un acercamiento entre el Poder Judicial y el Colegio de Notarios, en donde hablaban sobre los datos biométricos de las personas. Ahí había o tenía que ver con ciertos asuntos que no sé si son casos específicos que se dilucidan entre los juzgados y el notario. No sé. Sí, bueno, el notario tiene como primera obligación el de cerciorarse de la identidad de la persona. Y yo lo voy a decir, curiosamente, todas las leyes, la primera obligación que le imponen al notario es la de que si identifica a las personas. Y debo aclarar que el gobierno mexicano pues no ha expedido nunca o no le ha expedido en términos generales la cédula de identidad, que sería el documento que serviría para identificar a la persona. Entonces, bueno, hay medios como el Rural, donde la señora no manejó, la señora no ha salido del país y pues no tiene ningún documento, no le gusta ir a votar, no tiene su credencial de elector y entonces carecen por completo de documentos de identidad. No obstante eso, el notario tiene la obligación o de dar fe de conocer a la persona o de identificarla.
en su caso, pues quizás acudiendo a testigos cuando no hay documentos. Pero yo creo que ahora que la credencial para votar, que es para votar, se ha estado tomando como documento de identidad, pues yo creo que es hora que ya el gobierno emita esa cédula de identidad, que siga la persona durante toda su vida y se acabarían muchos problemas. Claro. ¿Verdad? Digo, esas credenciales para votar, el pasaporte es para viajar, la cartilla de servicios militares para acreditar que se cumplió un requisito, pero bueno, son los documentos que están al alcance para lograr esa identidad de la persona. Así es. Licenciado, ¿y qué tipo de actividades son las que ustedes realizan? ¿Hay fes de hechos? ¿Intervienen en los testamentos? O sea, para que la gente que nos está viendo conozcan en qué casos pueden acudir con un notario. Tengo esta situación, la persona idónea es un notario. Entonces, ¿en qué casos ustedes tienen esas intervenciones? Yo diría que el notario puede intervenir en general en todos los actos que sean perceptibles por los sentidos, dando las fes de hechos, ¿sí? Sí. Pero en donde el mundo del notario es el mundo jurídico. Y también el mundo de la conciliación entre las partes. Ahora también les dan yo creo que el notario siempre ha sido un mediador. Sí. Ahora que la mediación o la justicia alternativa está de moda, yo creo que el notario siempre lo ha sido. Sí. Y sobre todo lo ve uno en las sucesiones, donde hay a veces herederos que creen tener más derecho a aquello que les da la ley o a aquello que les da el testamento que dejó la persona fallecida. Y bueno, ahí el notario medía diciéndole lo que es el derecho de cada quien, ¿sí? Claro. Entonces, todo lo que no tiene contienda, que eran los juicios sucesorios, tanto testamentarios como intestados, las diligencias de apeo y del linde, las diligencias de jurisdicción voluntaria que no tienen contienda, actualmente los divorcios. Ya hay es que a eso voy, ¿no? Que sí. Se les ha dado amplitud de intervención en muchísimos casos. Sí, y yo creo que para bien del usuario, a fin de cuentas, del servicio del ciudadano, porque nuestros tribunales están saturados de trabajo. Es insuficiente para el desahogo de los asuntos que anualmente deben de conocer y que se van acumulando. Y no habiendo contienda, pues qué bueno que el notario pueda auxiliar, porque está más cercano a la gente, pues, el tiempo en que pueden resolver sus cosas. Y además yo diría otra cuestión que tiene también bastante importancia para la gente. El arancel del abogado empieza en un 25% y termina en un 10%. El arancel del notario empieza en un 2% y termina en un 1.20%. O sea que todavía es muchísimo más. O sea, es mucho más reducido. Sí, ¿esto no afecta mucho o les da cierta rivalidad con los abogados litigantes? Porque supongo que en su momento deben de sentirlos como una rivalidad, ¿no? No, sí da, y curiosamente a veces con los tribunales, que no entienden pues que es en auxilio de ellos. Así es. Al intervenir el notario en todo este tipo de cuestiones, pues yo siento que el juzgador tiene más tiempo para dedicarlo a los asuntos que requieren estudios, y mucho estudio. Entonces yo creo que en esa labor, en ese punto de vista, la labor del notario es auxiliar y le va a dar al juzgador más tiempo para analizar los asuntos de verdadera trascendencia e importancia, ¿sí? Ya, no, es que es muy amplio y es algo de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que de repente los pueden ver como cierta rivalidad en cuanto al trabajo, porque es más económico, es rápido. En temas de divorcio era algo que vimos también, que es un tema que puedes salir, entras a la notaría y ya sales con un... Y ya salen divorciados. Sales divorciado, entonces, y a un bajo costo. Además, claro, con sus requisitos específicos. Abonando aquí un poco, ¿cómo puede una persona acudir a una notaría para divorciarse? ¿Con qué requisitos indispensables? Bueno, tiene que cumplir los que señala la ley. En primer lugar, no debe haber hijos menores de edad. Cuando hay menores o incapacitados, por lo general el notario no puede intervenir. Claro. Entonces, si son mayores de edad, los hijos ya
también son mayores de edad todos, no hay obligaciones alimenticias, tampoco no hay incapaces. Pues yo creo que es muy sencillo, simplemente tienen que presentar su acta de matrimonio, su acta de nacimiento, y tienen que presentar a la mujer una constancia del servicio médico de salud de que no tiene, de ingravidez. Sí. Ajá. Sí. Bien, y con eso es ya decir, hacen un acuerdo. Cumple uno con ellos en oírlos, en verlos. En mi despacho siempre tuvimos la tendencia de tratar de que un matrimonio subsista, no de que se acabe. Pero si ya, como dicen, es el mal necesario porque no se puede lograr la convivencia, pues le diría que con una sola escritura queda hecho todo el trámite. Y con eso quedan Con eso quedan ya divorciados, y entraron casados y salen divorciados. Ya cada quien para su casa. Bien, pues son una de las bondades que tiene y que presenta el acudir con un notario. ¿Alguna otra bondad que esto nos permita tener una facilidad? El hecho de que son personas sujetas de métodos alternos de solución, son mediadores natos, se supone. Así es, ¿sí? Que en su mayoría tienen esa habilidad y esa posibilidad. Este tema del divorcio, que ya también les agiliza un trámite. Temas de... Las sucesiones, por ejemplo. Sucesiones, que son... Yo una sucesión, si hay testamento, nada más pido los informes obligados que nos señala la ley a 3 dependencias de si hay o no hay testamento diverso, y en una sola escritura se hace todo el trámite. También. O sea, es una sola comparecencia. Sin necesidad de estar acudiendo a un juzgado. Con una sola presencia en la notaría se quedó tramitado todo el juicio y salen, pues entran como herederos y salen como adjudicatarios. Claro, y este es un error en el que mucha gente seguramente incurre, ¿no? Porque obviamente se acercan con un abogado y el abogado ve esa posibilidad de decir, no, yo te llevo el juicio. Sí. Y se hacen eternos y ahí en el camino se van complicando y se van haciendo un montón de cosas. Entonces, pueden acudir directamente a una notaría para que hagan el trámite desde allí. Sí, y si es intestado, pues ahí son 2 escrituras, porque hay que hacer el inicio, hay que publicar los edictos, hay que esperar el tiempo que marca la ley, y ya una vez que se cumple con ese requisito, pues vendrá la declaratoria de herederos a favor de quien haya acreditado la filiación o el entroncamiento, y en la misma escritura se hace la designación de albacea, el inventario y la adjudicación. O la gente cuando piensa vender sus propiedades, yo siempre les aconsejo que lleguen hasta el inventario. Ya. Y así se evitan el costo de hacer la adjudicación a ellos, hacer la venta del albacea con la conformidad de los herederos, y pues ya el comprador es el que paga las escrituras. Muy bien, pues licenciado nos está dando muchísimos tips además aquí, para que la gente que tenga alguna situación de esta naturaleza pues puedan acudir y ver de qué manera pueden eficientar tiempo, dinero, esfuerzo, corajes, y bueno, todo lo que se va aplazando en un juzgado, ¿no? Porque nos pasa mucho como le pasa al médico, que llega la persona y dice, oiga, me tomé esto, ¿qué hago? Pues búsquese el cajón, ¿verdad? Porque ya tomó veneno y se va a morir. Al médico no le queda hacer otra cosa. Y muchas veces nos llegan ya también, desgraciadamente, con los tratos ya hechos. Sí. Fíjese que compré tal casa hace 15 años y no le he escriturado. Eso tiene muchos problemas. Entonces, ojalá la gente acuda antes de hacer sus tratos a tomar la consulta de qué requisitos se ocupan, qué impuestos se causan, para que realmente con conocimiento de causa celebren. Y yo diario les he dicho, no entreguen nada hasta que sea aquí en la notaría y contra la firma de los documentos. Por supuesto. Así se evitan problemas. Por supuesto, ¿no? Pues es un montón de situaciones en las que se pueden ir previendo. Sí. Y bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó. Nos daría muchísimo gusto poder continuar con esta charla y que nos puedan seguir ilustrando en todas las etapas en las que uno puede intervenir desde como notario y uno como usuario.
y pues seguramente será motivo de otra sesión, así que agradecemos mucho, licenciado, su presencia esta mañana. No, yo agradezco a usted la oportunidad. Al contrario, aquí tiene su casa. Y hay mucho compañero notario que sabe mucho más que yo. No, hombre. Y que puede invitar también a Sí, esto. así será. Muchas gracias. Seguramente vamos a tener, es usted el primero de muchos que esperemos que nos puedan estar acompañando. Y agradecemos al licenciado Daniel Espinosa Licón la oportunidad de que también haya extendido la invitación para que nos pudiera acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una linda mañana. Nos estamos viendo. Hasta pronto.